Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Si alguien me hubiera dicho hace años que terminaría trabajando en algo que parecía sacado de ciencia ficción, le habría dado la risa que se le escapa a la gente que no sabe nada. Pero aquí estoy, contando lo que vi, lo que escuché, y sobre todo, lo que nunca se permitió que llegara al público. Y sí, lo voy a decir con sarcasmo, porque si no te ríes de la locura de la que fuiste parte, terminas llorando. El 20 de julio de 1969 fue, según todos los libros y documentales, el día en que Neil Armstrong y Buzz Aldrin pusieron el pie en la luna. Todos aplaudiendo frente al televisor, bandera, pasos históricos, toda la pompa. Pero si me preguntas a mí, lo que realmente ocurrió fue más inquietante. Durante la transmisión pública hubo un corte de casi 2 minutos. Oficialmente, un problema técnico con las estaciones de retransmisión en Australia. Sí, técnica, seguro. Todos los ingenieros revisando enlaces y, de repente, apagoncito de señal. Pero yo sé la verdad. Armstrong y Aldrin, mientras el mundo los aplaudía, no estaban simplemente recogiendo rocas. No, estaban frente a algo que la NASA jamás imaginó revelar. En el canal privado, ese que se usaba para reportes médicos y comunicaciones confidenciales, Armstrong dijo algo que helaría la sangre de cualquiera que lo escuchara. Encontramos algo extraño, diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Son formas ovaladas, parecen huevos. Aldrin añadió con un tono que mezclaba asombro y puro miedo. No son rocas, no sé cómo explicarlo. La superficie, parece que es algo vivo. Nos indican el proceder, por favor. Yo sé lo que te estás preguntando. ¿Huevos en la luna? ¿Están hablando en serio? Sí, y créeme, si lo dices en voz alta frente a alguien que realmente sabe, te miran con esa mezcla de compasión y miedo que solo tienen los que han visto lo imposible. Aquí viene lo importante. Los astronautas no podían tomar decisiones por su cuenta. Nada de me los llevo de souvenir. Todo debía pasar por Houston. Desde el control de misión, Chris Kraft, director de vuelo, evaluó la situación y dio la orden clara. Neil, Buzz, si lo que están viendo realmente es un organismo vivo, necesitamos que lo aseguren de inmediato. Cualquier forma de vida debe ser recolectada y almacenada en las cajas de contención especializadas. Mantengan la presión, la temperatura y el ambiente lunar lo más exacto posible. Nada de improvisaciones. Armstrong y Aldrin asintieron por radio y se pusieron manos a la obra, siguiendo estrictamente las instrucciones. Las esferas, que entre ellos empezaron a llamarse huevos, fueron cuidadosamente recogidas y almacenadas en compartimientos herméticos que simulaban el ambiente lunar. Sabían que su trabajo ya no era solo histórico. Estaban asegurando algo que la Tierra jamás debía ver. Para nosotros en ASCOM, que años después terminaríamos manipulando esas mismas muestras, esa parte era apenas el principio. Pero desde la perspectiva de los astronautas, todo parecía surrealista. El mundo celebraba héroes y rocas mientras ellos cargaban con organismos que podrían cambiar por completo nuestra idea de la vida. Todo lo que tocaban debía ser tratado como un riesgo biológico extremo. Los protocolos eran absurdamente estrictos. Cualquier fallo y todo el módulo lunar podría estar comprometido. Tras su arribo, los huevos no pasaron por ningún protocolo público. Fueron transportados bajo custodia militar hasta ASCOM, División de Módulo, de Operaciones de Contención y Seguridad de Anomalías Espaciales.
Un laboratorio secreto diseñado para un único propósito: investigar, contener y estudiar cualquier forma de vida o material extraterrestre que pudiera representar un riesgo para la Tierra. ASCOM no era solo un espacio para experimentos, era una especie de búnker científico, con cámaras presurizadas, simulaciones de gravedad y temperatura lunar, sistemas de vigilancia extrema y protocolos de emergencia pensados para lo impensable. Dentro del laboratorio no solo había los huevos del Apolo 11, también se almacenaban fragmentos de meteoritos, restos de sondas espaciales, polvo lunar y lo que los científicos llamaban anomalías menores, utilizadas como entrenamiento para manejar cualquier situación crítica antes de enfrentarse a lo realmente peligroso. Cuando los huevos llegaron, inmediatamente fueron catalogados como anomalías espaciales biológicas y nuestro trabajo comenzó. Asegurar que permanecieran estables, estudiar su comportamiento y diseñar medidas de contención capaces de prevenir cualquier incidente catastrófico. El mundo, por supuesto, vio otra cosa. Para los medios y la historia oficial, Armstrong y Aldrin regresaron con muestras de rocas y polvo lunar. Sí, rocas que supuestamente podían palpitar y reaccionar al calor, porque, claro, eso es exactamente lo que uno espera de un catálogo de geología lunar, ¿no? Pero la verdad era que esos huevos estaban vivos, activos y posiblemente inteligentes de alguna manera que nadie había previsto. Y eso nos puso a todos en ASCOM, en una posición delicada. Éramos los primeros humanos que lidiábamos con organismos extraterrestres vivos, sin ninguna referencia, sin manuales, solo sentido común y miedo. Mucho miedo. Cuando los huevos llegaron a ASCOM, la sensación que se respiraba en el laboratorio no se podía comparar con nada que hubiese vivido antes. Imagínate esto: un camión militar entrando por la puerta trasera, escolta armada, guardias haciendo un perímetro que parecía que esperaban un apocalipsis, y nosotros, un grupo reducido de científicos y técnicos, esperando para recibir algo que ni siquiera podíamos clasificar. Oficialmente los huevos eran anomalías biológicas de origen extraterrestre. Un término elegante que sonaba como si hablaras de bacterias en un plato de Petri, pero todos sabíamos que no era ni remotamente así. Los sacaron de los compartimentos herméticos del módulo lunar, con una precisión que solo un ejército entrenado podría lograr. Cada movimiento estaba calculado. Cada respiración parecía medida por un protocolo invisible. Recuerdo que la primera vez que los vi, no podía dejar de mirarlos. Eran enormes, casi del tamaño de un casco espacial. La superficie tenía un brillo húmedo, casi orgánico, con una textura que oscilaba entre rugosa y lisa, como si estuviera viva, palpitando lentamente bajo la luz del laboratorio. «Se mueven», susurró uno de los técnicos casi sin quererlo. No era un chiste. Con el calor del laboratorio, los huevos reaccionaban, vibraban, emitían pulsaciones que se podían percibir si tenías los sentidos alerta. El ambiente se cargó de tensión, miedo y una curiosa fascinación. Nadie podía predecir lo que sucedería si algo fallaba. Y sí, ya sé lo que piensas. ¿Huevos que se mueven? Seguro estás exagerando, pero créeme, si los hubieras visto, la sensación te recorrería como un escalofrío que no se olvida. El procedimiento de contención era estrictísimo. Las cajas herméticas fueron diseñadas para simular al máximo la presión, la temperatura y la atmósfera lunar. Cada unidad tenía sensores de movimiento, detectores de temperatura, sistemas de ventilación especiales y hasta cámaras de monitoreo que permitían ver cualquier cambio en tiempo real. La idea era simple. Si algo escapaba, se activaba un protocolo de contención inmediata y nadie más tenía que arriesgarse. Era paranoia, sí, pero paranoia justificada. La primera tarea fue establecer las condiciones iniciales de incubación.
Los huevos debían mantenerse en un rango de temperatura exacto y recibir estímulos mínimos, vibraciones leves, cambios de luz que imitaban el ciclo lunar y una presión constante. La incubación no era un experimento cualquiera. Era como alimentar un incendio dentro de una caja de cristal. Cada pequeño ajuste debía registrarse. Cada anomalía era motivo de alarma inmediata. Pronto nos dimos cuenta de que los huevos no eran simplemente receptores pasivos de estímulos. Respondían activamente. Aumentábamos el calor y la superficie se expandía levemente, como si respirara. Un destello de luz y la vibración de la incubadora provocaba una especie de estremecimiento. Parecía que estaban sensibles, como si percibieran nuestra presencia, nuestra ansiedad y hasta el pulso de la habitación. Algunos días discutíamos si estábamos presenciando organismos inteligentes o simplemente reacciones químicas extrañas. La línea entre ciencia y terror empezaba a difuminarse rápidamente. Las discusiones sobre ética y seguridad comenzaron casi de inmediato. Algunos querían reducir la estimulación para minimizar riesgos. Otros insistían en analizar los límites de su comportamiento. Cada experimento traía consigo un riesgo calculado, pero la verdad era que no teníamos idea de lo que podía suceder si algo fallaba. Si uno de esos huevos decidía romper la contención por sí mismo, la tragedia sería inevitable. Y claro, la ironía no nos dejaba. Estábamos jugando con vida extraterrestre como si fueran simples ratones de laboratorio, mientras la humanidad celebraba la llegada del hombre a la luna sin tener idea de lo que se trajo. Después de días de vigilancia extrema, monitoreo constante y ajustes finos, llegó el momento que todos esperábamos con una mezcla de ansiedad y terror. El nacimiento de las criaturas. Los primeros cascarones se resquebrajaron con un chasquido húmedo. Los huevos no explotaron ni se abrieron de manera uniforme. Se rompieron lentamente, revelando algo que parecía casi de pesadilla. Las criaturas tenían la forma de cola de alacrán, pero con cabezas translúcidas que dejaban ver una anatomía interna que parecía orgánica y desconocida al mismo tiempo. Cada movimiento era ágil, casi coreografiado, y se desplazaban con rapidez sorprendente dentro de las cajas de contención. Los ojos, si es que se podía llamar así a sus órganos sensoriales, nos observaban como si evaluaran cada respiración, cada microgesto. Nadie podía apartar la vista. La fascinación y el miedo se mezclaban en un cóctel imposible de digerir. El equipo reaccionó de forma variada. Algunos retrocedieron instintivamente, otros se quedaron paralizados, y unos pocos comenzaron a tomar notas frenéticamente, conscientes de que lo que estaban viendo no tenía precedentes. Había un consenso tácito. Esto no era un animal, no era un organismo terrestre. Era algo completamente distinto. Y lo peor, cada movimiento parecía predecir nuestras acciones, como si supieran que estábamos observando y evaluando. Una de las primeras cosas que notamos fue su comportamiento exploratorio. Se movían por las paredes de las cámaras de contención, palpando con sus apéndices, reaccionando a la vibración de los monitores. Cada estímulo que creíamos controlado provocaba una respuesta. Incluso la luz tenue de observación provocaba que los apéndices se retorcieran y se contraigan de manera casi calculada. Era como si jugáramos con criaturas que tenían conciencia parcial de lo que representábamos. Amenaza o fuente de alimento, todavía no sabíamos. La incubación y los experimentos iniciales nos enseñaron varias cosas en pocos días. Los huevos eran vivos y activos desde el primer momento. Tenían una sensibilidad extrema a estímulos físicos y ambientales. La ética del laboratorio era limitada por la necesidad de supervivencia y contención. Cualquier error podía tener consecuencias fatales. Era evidente que para mantener a las criaturas bajo control, el laboratorio tendría que operar como una fortaleza. Cualquier fuga, por pequeña que fuera, sería catastrófica. Nos dimos cuenta de que los protocolos tradicionales de contención biológica
eran inútiles frente a algo así. Era necesario improvisar, inventar, anticipar, porque los humanos no teníamos guía para esto. A pesar del miedo, había una especie de fascinación científica que nos empujaba a continuar. Cada pequeña reacción de los recién nacidos era estudiada y registrada. Su manera de moverse, cómo reaccionaban a la luz, al calor, a la vibración de la cámara. Era como intentar descifrar un idioma completamente nuevo, hecho de movimientos y respuestas físicas. Recuerdo un incidente en el que un técnico accidentalmente golpeó ligeramente la incubadora mientras ajustaba un sensor. La reacción fue instantánea. Uno de los organismos se enderezó, palpitando de manera casi violenta, y golpeó el cristal de la caja. Fue suficiente para que todos contuviéramos la respiración. Nadie se rió, nadie habló, solo miramos y esperamos. Ese fue el primer recordatorio de que, aunque pequeños, esos seres eran impredecibles y peligrosos. Durante semanas, continuamos con la rutina. Estímulo, control, observación. Cada día era un aprendizaje nuevo y aterrador. Con cada reacción, nos acercábamos más a comprender su naturaleza, pero también nos acercábamos a reconocer que no éramos quienes estaban a cargo. Ellos lo estaban. La verdadera locura comenzó cuando los huevos se abrieron y nos dimos cuenta de que teníamos en las manos a algo totalmente impredecible y hambriento. El siguiente paso lógico, si es que la lógica aplicaba en aquel laboratorio secreto, era entender cómo se alimentaban. Al principio, no teníamos ni la más remota idea de lo que podía mantener con vida a estas criaturas. Nuestro manual de biocontención de anomalías espaciales era más bien un conjunto de procedimientos inspirados en películas de ciencia ficción y protocolos de laboratorio terrestre que nadie se había atrevido a cuestionar. Así que, con la temeridad que caracteriza a la desesperación científica, decidimos ofrecerles variedad de alimentos: leche, verduras, pan, carne cruda y carne cocinada. Las primeras horas fueron, como decirlo, desconcertantes. Olfateaban, tocaban, vibraban y, en algunos casos, golpeaban la superficie de la caja como si estuvieran evaluando la validez de nuestra oferta. El equipo estaba fascinado y horrorizado al mismo tiempo. Nos mirábamos unos a otros con la misma pregunta muda: ¿estamos haciendo esto bien o somos idiotas? La respuesta era probablemente ambas. Después de varios intentos fallidos con leche, pan y verduras, ocurrió lo inevitable. Probamos con carne y allí descubrimos su gusto por la carne cruda. Eso nos daba un indicio de que esas criaturas eran depredadores, así que decidimos darles animales vivos de prueba, cuidadosamente seleccionados y bajo protocolos de contención extremos. Al principio, pensábamos que eran tímidos, torpes, incapaces de coordinar un ataque, pero en minutos demostraron lo contrario. La criatura más pequeña de las dos se lanzó con precisión quirúrgica sobre el animal, utilizó sus apéndices como pinzas y se alimentó con una rapidez que nos dejó congelados. La segunda criatura observó, evaluó y luego imitó con la misma efectividad. En cuestión de segundos comprendimos que estábamos lidiando con depredadores peligrosos, inteligentes en su instinto y extremadamente ágiles. La verdadera anomalía eran dos órganos que no correspondían a ningún ser terrestre. Uno parecía funcionar como una especie de sensor de gravedad, capaz de detectar cambios minúsculos en presión y aceleración, casi como si la criatura pudiera sentir la orientación de la luna y adaptarse instantáneamente. El otro era un órgano que parecía almacenar energía de manera química y lumínica, como un híbrido entre batería biológica y órgano fotosensible. Esto nos hizo pensar que, de algún modo, estos seres podían sobrevivir en condiciones extremas del espacio y que su fisiología estaba optimizada para la Luna, pero con principios similares a la vida terrestre. Estos hallazgos nos llevaron a una conclusión que parecía sacada de ciencia ficción. Si no eran tan distintos de la vida en la Tierra,
Podría ser que parte de nuestra biología tuviera origen extraterrestre. ¿Acaso la vida en la Tierra fue sembrada por algo parecido a estos organismos? Nadie en la sala dijo nada al respecto. No hacía falta. La idea era tan grande que cada uno, por su cuenta, se quedó contemplando la posibilidad en silencio, mientras los cuerpos de las criaturas eran guardados bajo sellos herméticos, lejos de cualquier ojo curioso. Lo que nadie esperaba era que la información comenzara a filtrarse. Aparentemente, algún documento o informe restringido había llegado a manos de personas externas, y pronto nos enteramos de que alguien había utilizado esta información para inspirar un proyecto cultural, una película de ciencia ficción. El guión original había sido escrito por Dan O'Bannon en 1971, pero lo que más nos sorprendió era la fidelidad de la criatura representada. Era prácticamente idéntica a los seres que el Apolo 11 había traído de la Luna. La NASA y todos los involucrados en ASCOM hicieron lo posible para que la película no se estrenara. El miedo no era sobre entretenimiento o spoilers. El verdadero riesgo era el pánico colectivo. ¿Qué sucedería si el público supiera que estos seres no eran ficción, que habían sido traídos del espacio y estudiados en secreto? Por eso intentaron retrasarla, censurar detalles, cambiar la forma de la criatura en algunas escenas, incluso negociar con estudios de cine. Pero, como suele suceder con las filtraciones, no todo podía detenerse. Finalmente, en 1979, Alien, el octavo pasajero, llegó a los cines. Para cualquier espectador promedio, era una historia de horror y ciencia ficción sobre un organismo extraterrestre letal. Para nosotros, ex empleados de ASCOM, era la representación exacta de la criatura que habíamos contenido, estudiado y observado nacer. Cada movimiento, cada apéndice, cada comportamiento reflejaba lo que habíamos registrado en nuestros informes secretos. Incluso la idea de cómo cazaba y se alimentaba correspondía perfectamente con nuestras observaciones de laboratorio. No puedo decir que estuviéramos orgullosos de la situación. Más bien, había una mezcla de resignación y humor negro. Nos mirábamos unos a otros, recordando las semanas de estrés absoluto, las discusiones sobre límites de experimentación, los momentos de miedo absoluto frente a un ser vivo capaz de matar en segundos. Y ahora, esas criaturas eran iconos culturales, admiradas y temidas por millones, sin que nadie supiera la verdad. Curiosamente, la película también sirvió como un mecanismo de contención simbólico. La humanidad conoció la idea de seres peligrosos del espacio, pero no la realidad de que esas criaturas habían existido en laboratorios secretos, bajo la vigilancia de unos pocos. El pánico colectivo fue evitado, al menos parcialmente, y la historia de la vida extraterrestre real permaneció confinada a círculos muy pequeños de científicos y militares. En retrospectiva, la experiencia dejó varias lecciones. La primera, y probablemente la más obvia, es que la curiosidad humana es capaz de abrir puertas que no siempre deberían abrirse. La segunda, que la vida en el espacio puede ser mucho más parecida a la nuestra de lo que jamás imaginamos. Y la tercera, que los secretos, aunque intenten mantenerse bajo llave, encuentran caminos para filtrarse, ya sea a través del arte, la cultura o la casualidad. Mientras los cuerpos de las criaturas permanecían bajo custodia, nosotros seguimos con nuestra vida normal, con el recuerdo constante de que habíamos trabajado con algo que desafiaba toda lógica biológica conocida. Cada vez que alguien mencionaba a Alien, el octavo pasajero, no podíamos evitar sonreír con ironía. Sí, la película es bastante precisa, excepto que los protagonistas no tenían idea de lo que realmente estaba ocurriendo en ASCOM. Finalmente, cuando las criaturas fallecieron, con sus órganos extraños, su fisiología parcialmente similar a la terrestre y su comportamiento depredador,
entendimos que habíamos sido testigos de un pequeño milagro de la vida extraterrestre. Un milagro que nos mostró, aunque brevemente y bajo estrictas condiciones de secreto, que la vida tal vez no comenzó en la Tierra, sino que nos llegó desde algún lugar mucho más lejano y misterioso, y que las historias de ciencia ficción a veces no son tan ficción como parecen. Y así terminó nuestro capítulo secreto con los organismos del Apolo 11. La historia oficial celebraba la llegada del hombre a la Luna, mientras nosotros guardábamos el conocimiento de lo imposible, sabiendo que, en algún lugar entre la ficción y la realidad, la humanidad había sido testigo de algo que nunca estaría lista para comprender del todo.